Establecemos contacto en Ciudad de Panamá con Edwin Cabrera, analista político internacional. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24 desde Ciudad de Panamá. Buenos días, Laura, y buenos días a toda Latinoamérica que nos ve en estos momentos. Muchísimas gracias a usted. Quiero empezar por preguntarle por ese cara a cara entre Obama y Castro, que sin duda alguna reseña la prensa internacional y el mundo entero. Ya no será tema en otra cumbre el tema del desembargo, como hasta el momento lo había sido generalmente. Pero quiero preguntarle por el encuentro en sí. ¿Arrojó conclusiones, puntos en concreto? Y me refiero al cara a cara entre Obama y Raúl Castro. Bueno, no hubo conclusiones, como dijiste hace un momento, porque como es sabido, Panamá había logrado consensuar un documento por el orden del 95%. Sin embargo, la delegación cubana que estaba en Panamá, como todas las otras delegaciones previas al evento, insistió en introducir 3 puntos. Los 2 primeros un tanto irrelevantes, el tercero era el que generaba conflicto. Y ese 95% consensuado no pudo llegar al 100% porque Venezuela insistió en introducir esos tres puntos, por lo que Panamá tuvo que retirar el documento. Eso pues le puso un punto gris al final de la cumbre, en donde Varela simplemente se tuvo que limitar a dar las gracias, a despedir a sus colegas, y no haber podido lograr una declaración de Panamá, que era la intención desde hace meses. Venía Panamá trabajando en esto. Claro, señor Cabrera. Venezuela lo impidió. Claro, sí. Tal vez no me supe explicar. Me refería al cara a cara entre Barack Obama y Raúl Castro. ¿Garantiza acuerdos entre las dos naciones? A eso iba. Sí. Yo creo que terminada la cumbre, pero dada la circunstancia de que efectivamente se dio la reunión y se dio la famosa foto que todos los medios de comunicación social estaban esperando, hay un hecho cierto. Este cronograma comenzó a funcionar. Los países del ALBA evidentemente hicieron su papel de reclamar posiciones históricas y demás, pero sí hay un acuerdo, está clarísimo. Yo pude conversar con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolini, quien me reconfirmó aún más que esto es un hecho, esto ya no lo detiene nadie. Podrán haber escollos en las conversaciones naturales, que serán los escollos, pero yo sí creo que hay acuerdo para acordar. Yo creo que eso es un hecho cierto. Sí, usted habla de esto ya no lo detiene nadie, pero los beneficios reales son ¿para quién? Pues la disidencia dice que son solo para el régimen y que no son escuchados, y prueba de ello es que algunos fueron agredidos en eventos paralelos a esta cumbre de las Américas. Mire, tanto la disidencia cubana como los favorecedores del régimen cubano tienen que entender que será más fácil que esto cobre más velocidad en tanto y en cuanto los cubanos de adentro y de afuera se pongan de acuerdo en el futuro inmediato, porque la realidad regional y la realidad mundial, por lo que se vio ayer aquí en Panamá, está indicando que el cronograma comenzó a dar marcha. Eso es una realidad. Tanto el régimen cubano como el gobierno de los Estados Unidos han tomado una decisión, y la decisión es ponerse de acuerdo para acordar. Demorará 1 año, 10 años, 5 años, pero va a depender de los propios cubanos también. Pero ¿cómo ponerse de acuerdo cuando sus derechos fundamentales están siendo violados? Mire, les recuerdo que los panameños vivimos 21 años de dictadura. Obviamente con nuestros propios matices, no igual a lo que ha vivido Cuba con esta dictadura de los Castro. Pero hay un hecho cierto. En la medida que la sociedad es la que se pone de acuerdo, la injerencia extranjera es menor. En la medida en que la sociedad no se pone de acuerdo, la injerencia extranjera va a ser mayor. Pero salvando los discursos y los problemas de derechos humanos, que son una realidad, la violación de los derechos humanos es una realidad, la necesidad de libertad de expresión es una realidad, la necesidad de que existan medios de comunicación social en Cuba independientes es una realidad. Y les va a llegar, pero les va a llegar más tarde o más temprano, dependiendo de cómo los propios cubanos de adentro y de afuera se pongan de acuerdo. Para mí, eso ya no tiene marcha atrás. ¿Pero no considera usted que debe hacerse una exigencia por parte de Estados Unidos en esta materia, por ejemplo?
Pero por supuesto, las exigencias van a estar planteadas sobre la mesa. Muy bien lo han planteado en sus discursos tanto Castro como Obama y lo han planteado en las respectivas conferencias de prensa. Esas diferencias van a continuar, pero a mí por lo menos, que he estado varias veces en Cuba y que respeto mucho tanto a la mucho más a la oposición cubana como al régimen cubano, hay un hecho cierto. Hay que ponerse de acuerdo en cómo quieren hacer ellos la ejecución de esta transición. Si no se ponen de acuerdo, la situación va a ser más difícil, va a durar más tiempo y tal vez hasta pudiera ser más dolorosa. Se lo digo, los panameños vivimos una nefasta invasión del ejército de los Estados Unidos a Panamá y créame, Laura, no se lo recomiendo a nadie. No creo que va a ocurrir en Cuba. En Cuba va a ocurrir otro tipo de invasión, en mi opinión. Va a ocurrir la invasión de McDonald's, va a ocurrir la invasión de Coca-Cola, va a ocurrir la invasión de Levi's, va a ocurrir la invasión económica, comercial, va a ocurrir la invasión del Internet, que el propio Raúl Castro reconoció en su discurso, que la Internet es muy buena para muchas cosas, pero es muy mala para otras. Cuando ese pueblo cubano tenga acceso libre a la Internet y en virtud de ello tenga acceso libre a la información, nos vamos a dar cuenta del giro que va a tomar la sociedad cubana y por eso los cubanos en el exilio tienen que jugar un papel también en cómo lograr ponerse de acuerdo. Si Cuba y Estados Unidos se han sentado en una mesa, ¿cómo es posible que los propios cubanos no se puedan sentar también? Ahora, quiero preguntarle por el tema de Venezuela. ¿Considera usted que pasó a un segundo plano esa exigencia que habían hecho algunos expresidentes del continente en cuanto al respeto de las libertades? ¿También considera que fue tal vez opacada esa voz de la disidencia que pedía a gritos un pronunciamiento por parte de los gobiernos de la región frente a esa situación? Y digo que lo opacó porque ocupó el papel principal el tema Obama-Castro. Laura, el discurso del presidente Obama y el discurso de Raúl Castro dejaron sin discurso a los presidentes de los países del ALBA. En mi análisis, los escuché todos completos ayer, quedaron sin discurso y tuvieron que recurrir a la retórica, a la historia, al cuestionamiento, algunos válidos, algunos exagerados, otros no válidos, pero es evidente que la decisión o el acuerdo para acordar entre Obama y Castro ha dejado sin discurso a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, que son los 3 países, a Nicaragua, 4 países que dentro del grupo del ALBA son los que más, como decimos en panameño, los que más saliva tragan. Quedaron relegados, quedaron sin discurso. Raúl Castro pidiendo disculpas a Obama, por amor a Dios. O sea, eso es, yo no sé si usted y yo no lo habíamos imaginado que eso iba a ocurrir. Y perdonando, y etcétera. Y Obama diciendo, yo no voy a ser rehén de la historia, pero quiero mirar hacia adelante, hacia el futuro y hacia las necesidades. Los reclamos de Venezuela, por ejemplo, quedaron, nadie les paró bola. Al final de la historia nadie les paró bola. El discurso de Correa, como el presidente Obama, para sorpresa de muchos, yo le confieso, Laura, yo me sentí sorprendido de que Obama le diera respuesta a Correa allí mismo, en el plenario de la 7ª cumbre. Así que es evidente que Cuba y Estados Unidos han tomado una decisión, que es ponerse de acuerdo. Y cuando eso ocurre, el resto de los países del ALBA no les va a quedar de otra que seguir detrás. Claro, esos discursos de los países del ALBA quedaron opacados, como usted lo menciona, pero los demás países se hicieron entonces los de oídos sordos con el tema y con la crítica situación de derechos humanos en Venezuela. No, yo creo que no. Yo creo, la impresión que a mí me dio, luego de haber escuchado esa maratónica sesión de ayer que terminó más allá de las 9 de la noche, hora de Panamá, es que se reconoce que hay un problema. A ver, hay un problema de derechos humanos en Venezuela, pero eso no es indiscutible, eso no es objeto de discusión. Cierre de medios de comunicación, líderes de la oposición encarcelados. Hay un problema de libertad de expresión en Ecuador, hay medios de comunicación social que han sido cerrados, pero evidentemente el líder de los países del ALBA ha sido Cuba. Eso no es tema de discusión tampoco. Si el líder del grupo del ALBA ha logrado ponerse de acuerdo, es evidente y está a la vuelta de la esquina el debate
sobre el respeto a los derechos humanos en estos países también. Y quiero preguntarle por el tema de Colombia. Fueron muchos los países que aplaudieron el tema del proceso de paz, incluso felicitaron al presidente Juan Manuel Santos. Pero ¿será que se está vendiendo una imagen diferente en el exterior sobre el proceso de paz? Porque ha tenido muchas críticas en Colombia por parte de la oposición, por parte de las víctimas, por parte de todas aquellas personas que piden una paz, pero sin impunidad. El proceso de paz colombiano naturalmente va a tener críticos, particularmente adentro de Colombia. Y yo digo natural porque estamos hablando de acuerdos entre seres humanos donde no todos podemos pensar igual. Pero no hay discusión que el solo hecho de la voluntad de los alzados en armas y del gobierno colombiano de sentarse a dialogar luego de más de 50 años para parar esto, es una realidad que debe producir un hecho, y ese hecho tiene que ser poco a poco ir desmontando estos conflictos. No se puede entender acá en América, yo no puedo hablar por el Medio Oriente, yo no puedo hablar por otras latitudes del mundo, pero que acá en América todavía se estén dando conflictos armados por temas ideológicos es lo mismo que se esté dando allá en el Medio Oriente conflictos por razones de credos religiosos. En la segunda década del siglo XXI, esto es inaceptable. Y el tiempo no es que le da la razón a unos y se la quita a otros, sino que le dice, óyeme, vale la pena que sigan cayendo muertos, y algunos muertos hasta que nunca tuvieron nada que ver con el debate, porque simplemente piensan de una manera diferente. Claro que no es justo, claro que eso no se compadece con la humanidad. Y tengo la impresión, Laura, que hay un factor que estamos dejando de lado en esta conversación, el factor Vaticano, el factor Papa Francisco. Observemos que jugó un papel en esta mediación entre Cuba y Estados Unidos. Y uno de los viajes que acaba de anunciar el Papa Francisco justamente es a Colombia. Me da la impresión, como un observador, que el Papa Francisco, el Vaticano, va a tratar de también jugar un papel en esa mediación en un país eminentemente católico. Ayer conversé con el secretario de Estado Vaticano y en la conversación me hablaba del problema de los presos políticos en Venezuela. Me da la impresión que el Vaticano también va a jugar un papel allí. Repito, es una impresión que tengo. Bueno, esperaremos a ver entonces ese papel del Vaticano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Edwin Cabrera, analista político internacional desde Panamá, justo el lugar en donde se llevó a cabo la 7ª Cumbre de las Américas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura, que estés bien.